Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar el día de hoy con este público policial que nos acompaña, agradecido de antemano, pues se dan unos tiempos en sus horarios de descanso para poder venir a capacitarse, y eso es lo que engrandece la función policial. Asimismo, agradecer también a los organizadores de este evento por permitir combinar no solamente la academia o el ámbito jurídico, sino también hacerle invitación a los efectivos policiales que hoy más que nunca necesitan estar capacitados con esta dación de la nueva investigación preliminar. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? El día de hoy vamos no solamente a presentar la obra, sino vamos a tratar unos tópicos muy pequeños, muy cortos sobre, siguiente diapositiva, sobre la ley 30364, ¿correcto? Pero no solamente vamos a hablar de los derechos de la mujer o de los integrantes, que es muy importante, sino que también vamos a hablar sobre las obligaciones y funciones que tienen todos los operadores de justicia para poder atender estos temas, ¿correcto? Y para poder investigar, poder tratar, muy indistintamente de las ideologías, de los enfoques, los principios que nos da la ley, aquí están ustedes, porque ustedes son los que le dan vida al proceso de violencia. Las medidas de protección no podrían emitirse si no está el informe policial. Una acusación fiscal tampoco podría tener asidero en la corte si no tienes el informe policial. El juez no podría sentenciar a un agresor si no tienen el informe policial. Así que si en algún momento dudaron de su informe policial, créanme que no. Es muy importante en el proceso penal y en otros tipos de procesos que ya les contaré. Y muy bien, aquí está la ley 30364 de la que tanto se habla. Sé que es una ley un poquito con carga dogmática muy fuerte, pero lo cierto es que ustedes como efectivos policiales van a tener la oportunidad de operativizarla, de darle ese dinamismo a la ley, que no se quede solamente en un papel, como acá, sino que ustedes ponen en práctica el día a día, por ejemplo, recibir una denuncia. Y ustedes bien saben que la denuncia, al igual que el acta de intervención policial, es el que da inicio a todo el proceso penal, indistintamente de la especialidad que sea, ¿cierto? Ustedes lo saben muy bien. Por eso, no solamente vamos a analizar la ley 30364, sino también el Código Procesal Penal. Siguiente. Este proceso penal que ustedes ya saben que se divide en tres partes: investigación preparatoria, etapa intermedia y de juzgamiento. Doctor, pero eso ya me lo sé. Sí, yo sé que te la sabes. Pero recuerda que la investigación preparatoria, con esta modificación que se ha suscitado y con estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que reafirma el protagonismo del efectivo policial en la investigación, hoy por hoy tienen un nuevo rol ustedes. Ustedes tienen un nuevo protagonismo. Siempre lo fueron, pero hoy se habla bastante de ello. La investigación preparatoria se divide en dos. La investigación preliminar, conocida como diligencias urgentes e inaplazables. Seguro en la escuela nos enseñaron así. A mí también. Pero hoy se llama investigación preliminar. Y la siguiente etapa es la formalizada, esa que está a cargo del fiscal, ¿correcto? Siguiente. Muy bien, en los procesos de violencia tenemos dos etapas: el ámbito tutela y el ámbito sanción. Y como mis amigos policías están presentes acá, quizá nos preguntamos, doctor, ¿y en cuál encaja la policía, doctor? Les comento que encaja en los dos. Porque cuando usted hace un informe policial, cuando es, por ejemplo, un delito de robo, el policía de la DIVINCRI emite el informe policial ¿a quién? Al fiscal, ¿cierto? Muy bien. Cuando es un delito de usurpación, ¿el policía a quién remite el informe? Al fiscal también. Pero en los delitos de violencia tiene su particularidad, y aquí ya vamos notando la diferencia con los demás procesos.
¿En el ámbito de tutela interviene la policía? Claro que sí. Y en el ámbito de sanción, también. Cuando el efectivo policial tiene a cargo un caso de violencia, tiene que hacer dos informes. Un informe para el juez especializado, quien va a otorgar las medidas de protección, y otro informe para el fiscal, para que él pueda realizar, por ejemplo, una acusación fiscal si cuenta con los elementos, y como se conoce, llevar a juicio a este presunto agresor. ¿Para qué? Para que sea sancionado y se le imponga una pena conforme corresponda, según el artículo 122b del Código Penal. Entonces, usted como policía, a diferencia de los demás actores, porque mira, en el ámbito de tutela tenemos un juez, pero es un juez que emite medidas, y ese juez no tiene nada que ver con el ámbito de sanción. E incluso, si el juez de medidas detecta que hay un incumplimiento de medidas constante, continuo o severo, él no lo va a juzgar, no lo va a sancionar. Y los que trabajan en medidas de protección lo saben. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Remítase copias al fiscal para que investigue por desobediencia. El primer juez de violencia no se va a entrometer en el ámbito de sanción. Y, por ejemplo, el fiscal penal con el juez penal, que van a operar en el ámbito de sanción, jamás se van a entrometer en el contenido o alcance de las medidas de protección. ¿Ha visto usted la gran diferencia que existe? Usted como efectivo policial tiene una función elemental en el proceso de medidas de protección, porque usted le va a remitir el informe al juez especializado y a su vez al juez penal. Así que su informe va a tener dos sendas, dos caminos. Y ojo, el efectivo policial en el ámbito de tutela puede proponer, puede sugerir, con estos nuevos informes policiales que han salido a la luz, estos nuevos modelos, porque todos sabemos que el manual de documentación está un poquito desfasado, ¿cierto? Sí, lo sé. Todos lo sabemos, pero nadie lo quiere decir. Usted puede recomendar, puede sugerir, e incluso si usted sabe que el agresor y la víctima ya tienen 4 o 5 procesos, usted de oficio puede ir a su sección de familia, pedir las copias, el acta policial donde notificas la medida de protección al agresor. ¿Para qué? Para que el juez meritúe, valore tu informe y emite una medida de protección más gravosa o con más protección para la víctima. Siguiente. Muy bien, estábamos hablando del Código Procesal, ¿se acuerdan? Ya. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal sobre las funciones y atribuciones del policía, no? A lo largo del Código Procesal Penal, no solamente se habla sobre la función del fiscal, sobre la función del juez, sobre los derechos del imputado, sino que también habla sobre las funciones del policía. Funciones del policía, atribuciones, entre otras. Así como tenemos nuestro artículo 166 en la Constitución, que decía, ¿no?, la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es mantener, restablecer, controlar, etcétera, que lo sabemos de memoria. El Código Procesal también, mira, le dice, señor policía, acá tienes más funciones por si acaso. Dice, recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaración a los denunciantes. Pero eso no es una novedad, porque todos lo sabemos, e incluso los que no son abogados lo saben, los que no son policías también saben que cuando uno va a la comisaría, ¿a qué va? A poner una denuncia, pues, ¿no? Entonces, el Código Procesal nos dice que es una función del policía recibir una denuncia. Doctor, pero eso ya lo sé. Claro que sí. Siguiente. Pero la ley 30364 nos da un poquito más. Te dice, mira policía, puedes poner la denuncia de violencia familiar en la comisaría. Ojo. Pero también te dice que puedes poner la denuncia en la fiscalía. O sea, te vas directo al fiscal. Ya sea fiscal penal, el que está en la salida de Huancayo, ¿no? O te vas al fiscal de familia, el que queda por Real y Chilca.
E incluso puedes poner la denuncia en el juzgado de familia, el juzgado de familia que está en Ferrocarril. Entonces, ¿qué hace la ley 30364? Si bien es cierto el Código Penal te dice, la policía recibe las denuncias, la 30364 te brinda un abanico con más posibilidades para que puedas poner una denuncia. E incluso, seguimos la lectura, también puede presentarse en los juzgados de paz, letrados y los juzgados de paz, los que anteriormente se llamaban juzgados de paz no letrados. Así que la víctima tiene un abanico de posibilidades, repito, para que pueda poner su denuncia. Además nos dice que cuando se trata de una denuncia verbal, no se levanta con muchas exigencias ni formalidades. Porque para entrar a los detalles, ¿qué diligencia tiene que hacer el policía? La toma de declaración. Obviamente el acta de denuncia, así como el acta de intervención, sirve para detonar o activar el sistema del Estado para que puedan atender a la víctima. Doctor, pero yo quiero investigar porque a mí me gusta tomar declaración. Sí, para eso está la declaración, no te preocupes. Primero le recibes la denuncia, ¿para qué? Para que puedas emitir los oficios, para que puedas trasladar a la víctima, para que puedas quizá ir a la detención del agresor si se encuentra en flagrancia. Siguiente. Muy bien, acá tenemos, ¿no? ¿Y por qué, doctor, se preocupa tanto en la policía, doctor? Porque recuerden que las comisarías, por excelencia, son las instituciones donde las personas van a poner su denuncia. Muchos desconocen quizá este contenido de la norma, incluso abogados, psicólogos, sociólogos. Pero recuerden que la ciudadanía siempre va a ir con ustedes, siempre va a recurrir a un policía, eso nunca lo olviden. Siguiente. ¿Quieres un modelo de denuncia? No se preocupen, les voy a pasar los modelos. Y también tengo actas, les cuento, tengo actas para tomar declaración, modelos de informe policial, entre otros. No se preocupen, de aquí les voy a pasar todos esos modelos. Siguiente. Ojo, seguimos en el mismo artículo, en el artículo de la ley que hemos leído, continuamos en este artículo. Este es un párrafo diferente. Dice, la denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada, ¿no? ¿Qué es lo común, no? Si nuestra víctima es sujeto de una agresión física, pues ella misma recurre a la comisaría, ¿cierto? Y pone su denuncia. Eso es lo que comúnmente se hace, ¿cierto? Muy bien. O por cualquier otra persona en su favor, mira, sin necesidad de representación. La representación es cuando alguien te encomienda, ¿no? Te encarga y te dice, ¿sabes qué? Ya, los que no hicieron escuela acá, ¿no? Los que no hicieron escuela en Huancayo hicieron escuela, supongamos, no sé, en Huancavelica. Y vas a recoger tu título, ¿cierto? Pero no puedes recogerlo porque tienes servicio, trabajas todos los días, trabajas en OPC, trabajas en medidas de protección. Entonces, le das un poder a tu promoción que se quedó en Huancavelica y le dices, ¿sabes qué, promito? Tráeme mi título, pues. Pero para eso se necesita un poder, ¿cierto? Esa es una forma de representación, donde tu promo de Huancavelica se va y recoge tu título a nombre tuyo. Él se hace responsable porque tú se lo encargaste. Muy bien. Y existen otros tipos de representaciones. ¿Estamos bien? Correcto. Y también nos dice, por cualquier otra persona en su favor. Y usted se preguntará, pero doctor, si la víctima no quiere denunciar, ¿no está interesada entonces? Claro, eso es lo que se creía, lo que se entendía, ¿no? Que si la víctima no iba a la comisaría, pues estaba feliz, estaba happy, no pasaba nada. Pero lo cierto es que hay casos donde la víctima no puede ir. Ejemplo, chiquito, una chicha policial. ¿Qué día estamos hoy? Lunes, ¿no? Lunes, estamos de Curacabeza, después de un Santiago. Entonces, la esposa sabe que su esposo los lunes pues llega lamentablemente mareado a casa, ¿no? Llega mareado. Y ella se esconde en el baño. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que suceda algo, ¿no? Y para mala suerte, hoy lunes, a las 4:30, el esposo llega mareado, empieza a patear la puerta. Entonces la víctima se siente muy confundida, muy preocupada. ¿Qué hago?
Ahora, ¿cómo voy a la comisaría? Porque quizá en la comisaría no puedan recibir mi denuncia porque no voy a ir. Entonces, mágicamente, la víctima tiene su celular, ¿no? Y entonces le dice a su papá, papá, mi esposo se ha puesto agresivo, ve y denuncia a la comisaría. Entonces, este es un ejemplo como una persona diferente a la víctima puede poner la denuncia. Quizá también habrán trabas burocráticas y le dirán, no, pues pero tú no puedes poner la denuncia porque tú no eres la víctima. Entonces el papá le puede decir, ¿no? Mire, señor policía, acá están los mensajes de mi hija que está pidiendo auxilio, por favor ayuda. Y de inmediato tiene que hacerse presente la autoridad policial, porque tiene que actuar de oficio. Otro ejemplo, sí. Vamos a poner otro ejemplo que también pasa en la realidad. El mismo ejemplo, la misma esposa, el mismo agresor, pero en este caso, recuerden que los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se suscitan en el claustro del hogar, ¿cierto? ¿No? En cuatro paredes, siempre pelean en casa, difícilmente pelean en el mall, que sí existe. ¿Pelean en la plaza? Claro que sí. Pero en su mayoría sucede en el hogar, ¿no? Pero en este caso es el mismo. Se fiesta, llega en estado de ebriedad, la esposa se esconde en el baño, pero se olvidó su celular. ¿Cómo podría denunciar a la señora si no tiene celular? ¿Qué hacemos? Pero recuerda, en este ejemplo, las partes tienen un hijo de 10 años, ¿no? Entonces este hijo de 10 años ya jovencito, ya con un uso de razón un poquito más avanzado, decide ir a denunciar a su padre. ¿Y qué pasa si el niñito de 10 años va y denuncia a la comisaría? ¿Tendrá que atenderse la denuncia? No, pero doctor, es un menor de edad. A los menores de edad hay que tomarle su referencia, yo no les podemos tomar declaración. Claro que sí. Pero él ya te está poniendo en conocimiento ¿qué? La noticia criminal, esa noticia criminal donde tú, como vigilante puerta, como operador, tienes que actuar. Y si eres de tránsito, ¿no vas a actuar? Claro que sí. Porque esa es tu función, canalizar esa denuncia en la comisaría del sector y por qué no hacer la intervención si te están poniendo en conocimiento un hecho delictivo. Muy bien, ya vamos a terminar, chicos, no se preocupen. Ojo, no, las denuncias que presentan las víctimas de violencia no requiere firma de abogado. ¿Cómo es eso, doctor? Pero a mí me han dicho que en la escuela que toda denuncia tiene que estar firmada por abogado. Quizá en otros delitos, pero en los delitos de violencia, no. Por eso el artículo del Código Procesal te dice que la policía recibe la denuncia. Pero la ley 30364 te dice, vamos un poquito más allá, policías. Vamos a darle vida a esta denuncia. Esta no es una denuncia cualquiera, es una denuncia para proteger víctimas. También te dice, no requiere tasa ni alguna otra formalidad. Todos sabemos, ¿no? el formato de una denuncia de abogado, ¿cierto? ¿No? Tipo así como una solicitud por escrito, donde te solicita, pues, recibir la denuncia, tomar la declaración, hacer la inspección técnica, hacer la verificación, quizá alguna visualización de audio y video, que la víctima sea evaluada psicológicamente, que sea evaluada físicamente, entre otras. Todas esas diligencias que ustedes ya las saben, porque ustedes son las que los realizan, ustedes lo hacen. A ustedes nadie les va a enseñar cómo tomar una declaración, porque ustedes son los tromes en eso. No requiere firma de abogado. Supongamos que la víctima sea una señorita que está en el 8º, 9º ciclo de Derecho, pero no es abogada. ¿Puede hacer una denuncia? Claro que sí. Y obviamente no tiene firma de abogado porque ella no puede firmar. ¿Y acaso esta denuncia no sería amparable? Por supuesto que sí. No porque te lo digo yo, sino porque la ley te lo dice. Ojo. Y si tú te preguntarás, doctor, ¿en qué parte está? Este es el artículo que estamos analizando. No se requiere tasa. No se requiere que la víctima vaya a pagar su copia de denuncia de 6.70. No sé si valdrá 6.70, en mis tiempos valía 6.70. Creo que ya subió. Entonces, bajo ningún supuesto, el policía tiene que decirle, ¿sabes qué, señora? Si te voy a recibir tu denuncia, anda al Banco de la Nación y vienes. No, le recibes la denuncia y rápido.
y sin alguna otra formalidad. Doctor, ¿y qué significa eso de una otra formalidad? Mira, te cuento. Supongamos que la víctima no quiere recurrir a un abogado, pese a que hay servicios. La víctima no puede salir de su casa, por ejemplo. Entonces, no le queda más remedio que hacer una carta. Quizá escribe cartas la víctima. Y en la carta te puede poner: señor comisario, señor suboficial de primera, señor suboficial de segunda, señor suboficial de tercera. Estoy siendo víctima, y te describe el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Todas las preguntas que nos enseñan en criminalística te las pone en la carta. Te dice: soy víctima de violencia ayer, antes de ayer, y te empieza a relatar todo. Pero no tiene lamentablemente, un formato de denuncia. Entonces, ¿no la amparamos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya estás tomando conocimiento de la famosa noticia criminal. Muy bien. Y si la víctima no puede salir de tu casa, no te puede enviar una carta, quizá es una persona que trabaja en el mundo corporativo y vio que en las campañas que ustedes hacen ponen un correo, ¿no? O un WhatsApp, y te escribe un mensaje, del mismo modo que la carta, y te empieza a explicar y te empieza a decir el qué, el cómo, el cuándo, de qué forma la golpearon, en dónde. Esto también es una forma de denuncia y también tienes que ampararla. Pero doctor, el celular lo maneja el DOPC. Bueno, el DOPC hará su acta, pues no, acta de recepción de denuncia y con pase, porque aún se usa el pase, ¿no? Estoy bien desfasado, chicos. O con pase o con decreto te enviarán el casito para que lo investigues. Pero de que se investiga, se investiga. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Acá está. No se necesita tasa, no se necesita firma en la notaría, ¿correcto? Siguiente. Siguiente diapo. Ah, ya, corre. Una anterior. Con esto terminamos. Y el tema de violencia no solamente... No, vamos dos antes. Antes de ya terminar. Dos diapositivas anteriores, por favor. Una más, una antes. Otra. Ya. Por eso terminamos. Doctor, y con esta reciente modificatoria que la policía es la que investiga, es dueño y titular de la investigación, ¿por qué ponen a las demás instituciones si hace 2 semanas se cambió la norma? Doctor, ya su libro se derogó, su libro ya está desactualizado. No, les cuento, la norma te brinda ese abanico de posibilidades para que tú puedas denunciar. Ojo, pero recuerda que la investigación siempre va a recaer en la policía. Así que si un fiscal recibe la denuncia, pues te la va a enviar a tu comisaría ya con disposición fiscal. Si cae en el juzgado se lo enviará al fiscal porque es el director de la investigación y él decidirá enviarte la denuncia. Recuerda que siempre se habla de derechos. Y no está mal, porque esa es la esencia quizá de nuestro sistema. Artículo 1 de la Constitución, la protección de la persona humana y de su dignidad. Pero el día de hoy, gracias a ustedes, hemos dado otro enfoque a la ley, que hemos hablado sobre las obligaciones de los funcionarios y en específico del funcionario policial. Gracias.